Yo estaba trabajando, me quedé embarazada y fue cuando como me replanteé todo y me monté por mi cuenta y salí al mundo de la inversión. Tomas una decisión con 16, 17 o ya el bachillerato o no sé qué y ya tienes que ser pues lo que has decidido. No era libre para poder decidir si quería trabajar o no. No estaba feliz porque al final estaba siguiendo un camino que no había decidido yo. Cuando decidí ser madre me vi que tampoco podía elegir estar con mi hijo. Estoy encontrando mucha gente joven ya con muchas ganas de invertir, que yo como que lo descubrí mucho más tarde, yo tendría 35. Inversión inmobiliaria y empecé a comprar pisos. Al final me uní con más familia, porque yo tampoco tenía dinero, pero no tenía para comprar casas. Pensaba cada año un activo nuevo. Yo creo que hay un mundo que muere y otro que nace. Pues con la vivienda hay un problema y creo que lo que hace falta es sacar más viviendas al mercado. Que si tú haces un buen trabajo y ayudas a los demás, al final te va a ir bien. Y me gusta la sensación de dejar un legado de las cosas mejores que cuando yo ya no esté. Yo no puedo estar 24 horas en una obra y si la lían en algo, me he vuelto experta en solucionar ese tipo de problemas. Cuando hay una denuncia o cuando tienes un local y lo tienes que pasar a vivienda, cómo hacerlo, si cumple, si no cumple. A mí un vídeo se me viralizó y 500.000 personas vieron un vídeo mío que ni siquiera lo había hecho para que la gente lo viera. Bueno, bienvenidos al canal. Estamos con Lucía, arquitecto de profesión, que nos va a contar cómo llegó al sector inmobiliario, cómo se ha involucrado en cambios de uso, reformas de viviendas, etcétera. Y bueno, nos va a contar en detalle cómo es dedicarse a ser arquitecto. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Dani. Pues sí, ahí estoy, a la mezcla perfecta entre la inversión y la arquitectura. Cuéntanos un poco, si quieres, cómo llegaste a ser arquitecto. ¿Desde pequeña tenías esa idea de querer ser arquitecto o fuiste cambiando? A ver, en mi familia siempre o sea, la idea era que siempre tenía que estudiar alguna carrera y se me daba bien dibujar. Pero es un poco guiada porque me gustaba el diseño, porque tenía familiares también arquitectos y un poco pues todo, pues fue pues ser arquitecta, ¿no? Y al final acabé eso, haciendo arquitectura. Y me encantó, es verdad que es una carrera muy dura, me encantó y me puse a hacer lo que se supone que era lo que se esperaba de mí, pues hacer la carrera, terminar bien mis notas, hacer un fin de carrera bueno y ponerme a trabajar en un estudio de arquitectura. Y no, y la verdad bien, hasta que vi que no me estaba haciendo tampoco feliz eso y entonces tuve también que empezar a formarme en otras cosas que complementaban a la parte de arquitectura. O sea, no simplemente has hecho arquitectura, sino que has hecho más cosas también. Y te has ido dando cuenta a lo largo de tu vida que querías hacer más cosas. Sí, es que yo creo que al principio yo pensaba que si estudiaba una carrera iba a trabajar de eso el resto de mi vida, ¿no? Tomas una decisión con 16, 17 o ya el bachillerato o no sé qué y ya tienes que ser pues lo que has decidido. Y como ser cura, ¿sabes? O sea, ya soy arquitecta para siempre. Y entonces hice la carrera de arquitectura pensando que, bueno, pues si hacía alguna formación más iba a complementar eso. Y hice, pues después de hacer arquitectura, hice máster reglados, toda la enseñanza reglada. Lo que te digo, hasta que llegó un momento en el que veía que realmente tampoco, o sea, realmente no era libre para poder decidir si quería trabajar o no, no estaba feliz porque al final estaba siguiendo un camino que no había decidido yo. Eh, Cuando decidí ser madre, me vi que tampoco podía elegir estar con mi hijo. O sea, había hecho de todo, había trabajado muchísimo y no tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera con mi tiempo. Entonces, a partir de ahí fue cuando decidí empezar a formarme en más cosas que no fueran regladas. O sea, aparte de arquitecta, te has formado por tu cuenta, digámoslo así, en otras cosas, pero relacionadas también con el sector de arquitectura, ¿verdad? La primera parte de arquitectura, o sea, yo hice la carrera de arquitectura y la de project management. Y luego me puse a trabajar muchas horas en estudios y aprendiendo cómo funcionaba todo el mundo de las licencias, del diseño, todo. Y después de eso, yo estaba trabajando, ganando dinero y trabajando muchas horas. Y yo lo que me daba cuenta era pues que aunque estuviera ganando mucho dinero, realmente no estaba consiguiendo que llegara a ningún sitio. O sea, llegar a algún sitio en el que yo pudiera ser libre para elegir qué hacer con mi tiempo, vamos, lo que llaman ahora libertad financiera. Entonces, a partir del momento en el que fui consciente de eso, empecé a hacer formaciones de cómo funciona el dinero, pues yo qué sé, Tony Robbins, todas las formaciones ya más alternativas de desarrollo personal. Ajá. ¿Y eso te ha ayudado a posicionarte? ¿Le has visto utilidad? Claro, es que fíjate que, o sea, es que pasa el tiempo y ni siquiera me acuerdo de la utilidad sí, porque te va cambiando la mentalidad, porque todo lo que haces de desarrollo personal
te va transformando en otra persona. Entonces, aunque yo fuera, o sea, aunque no tenga nuevos conocimientos, sí que tengo una nueva mentalidad para ver las cosas. Entonces, a partir de esa mentalidad, sí que lo que aprendí fue a unir la parte de cómo funciona el dinero y cómo funcionan las inversiones rentables con la parte del diseño. Entonces empecé a unir esos conocimientos para poder dedicarme y enfocarme a hacer productos, o bueno, productos, a invertir en el inmobiliario para tener ingresos pasivos. Ujú. Qué bueno. A ver, realmente, por poner un poco en contexto a la gente que nos esté viendo, yo a Lucía la conozco porque me han salido vídeos suyos en anuncios en Instagram, ¿no? Me pareció bastante curioso y por donde más creo que destacas o donde más anuncios me han salido tuyos han sido con cambios de uso de locales a viviendas, ¿no? Si quieres empezamos un poco por esa parte, dentro de la arquitectura y de todo lo que te has dedicado. ¿Te dedicas ahora mayoritariamente al cambio de uso de locales a viviendas o es solo la publi que me ha salido y ya? No, es que ahora hacemos mucho porque la ciudad está cambiando. Cada vez los locales son menos rentables y la gente monta sus negocios y no están funcionando. Ujú, Y entonces hay que buscar una alternativa. Entonces, en ese cambio, la arquitectura pues ayuda no solamente para ayudar en las reformas, sino también en tema de licencias y en temas urbanísticos, porque hay mucha burocracia desde que tú decides cambiar un uso. Y entonces por eso me estoy enfocando más para intentar ayudar a la gente que tiene locales a que sepan cómo es todo el proceso para hacer ese cambio de uso y que su local que está cerrado durante años pueda pasar a un espacio que sea no solamente rentable, o sea, mucha de la gente que hace el cambio es también porque quiere vivir ahí, o sea, que sea un espacio que le puedan dar otra vez un uso. Dentro de arquitectura, ¿puede ser diferentes tipos de arquitecto o solo hay un tipo de arquitecto? A ver, depende de la carrera, o sea, puede ser arquitecto urbanista, puede ser arquitecto de diseño. Realmente lo que pasa con la carrera, por lo menos cuando yo la estudié, que ya fue hace tiempo, podías ir eligiendo opcionales. Lo que pasa es que están un poco alejadas de la parte de la realidad. Es decir, yo, bueno, o por lo menos hace 20 años, o sí, supongo 20 años que terminé, y no te hablaban de cómo sacar licencias, no te hablaban. También es verdad que no es una cosa específica de arquitectura. O sea, ahora mismo las licencias las pueden sacar otro tipo de técnicos. Ujú, Pero aunque sí, o sea, arquitectura, una vez que haces arquitectura, tienes o la vía urbanística o la vía de edificación. Y dentro de la mayoría de los compañeros y lo que más aprendes es obra nueva. ujú, Lo que pasa es que ahora mismo obra nueva no se está haciendo tanta como antiguamente. Porque de hecho hay muchas construcciones o muchas construcciones que ahora lo que estamos haciendo es rehabilitarlas. ujú. Entonces tienen rehabilitación, obra nueva, edificación y urbanismo. Vale, y entonces tú te enfocas en urbanismo, obra nueva. Obra nueva, ¿no? Que sí que he trabajado porque sí que he hecho obra nueva en estudios de arquitectura. Yo lo que más me he especializado es en el mundo inmobiliario. Una vez que empecé en el mundo inmobiliario, Ujú, pues ¿qué pasa? Que hay muchas reformas que no cumplen con la normativa urbanística, que en principio no pasa nada hasta que no coge el ayuntamiento o no tienes una denuncia. Entonces, lo que ahora mismo me he vuelto experta es en solucionar ese tipo de problemas. Pues cuando hay una denuncia o cuando tienes un local y lo tienes que pasar a vivienda, cómo hacerlo, si cumple, si no cumple. Porque mucha gente, o sea, lo que me estoy encontrando es que mucha gente quiere acceder al mercado inmobiliario, pero no tiene los suficientes conocimientos, entonces compra cosas muy baratas, pero que realmente no saben qué va a conllevar eso. Y muchas veces lo que está barato es porque o tiene un problema o tienes luego que invertir mucho. ujú. Entonces, por eso también una de las partes que hacía de publicidad es intentar ayudar a otra gente que quiere invertir que no se meta en tantos líos. Tú como arquitecto, primero empiezas en un estudio de arquitectura, ¿no? Allí donde estamos. Este es el comienzo, Don- pero no en este sitio, porque este sitio apareció después, pero sí, en este estudio. ajá, donde estamos grabando. Primero empiezas en un estudio de arquitectura como empleada, entiendo. Sí. Y después te haces autónoma y te lo montas por tu cuenta, ¿no? ¿Cómo es un poco La el realidad, proceso? la Sí. realidad es que la mayoría de los estudios de arquitectura, ahora creo que menos, pero la mayoría de los estudios de arquitectura no te contratan
cada vez más la gente lo está haciendo más legal, pero antiguamente tú tenías un estudio de arquitectura y la mayoría de los que estábamos dentro éramos autónomos, o sea que yo ya Ujú. sabía hacer mis gestiones de Vale. papeles. Pero sí, estaba dentro de un equipo de estudio de arquitectura, o bien por cuenta ajena, o bien como autónoma, y participando dentro de ese equipo. Lo Ujú. que pasa es que es verdad, el otro día lo hablaba con una compañera, y es que durante la carrera no, o sea, tú tienes un diseño Ujú. y te enseñan a hacer cosas muy bonitas, pero a nadie le interesa lo que cuestan. Entonces, Ujú. claro, el tema del diseño, si no lo unes con un buen presupuesto y con una proyección de inversión para ver la rentabilidad, pues muchas veces tienes diseños muy bonitos, pero que realmente no sirven para nada, porque la gente no va a poder mantenerlos, o porque luego si lo vendes has perdido dinero. O sea, unir la parte del diseño con el presupuesto y con toda la parte de hacer números de rentabilidad, quizá ese es el paso más que he dado de añadir a la carrera de arquitectura, ¿sabes? De todas las formaciones que he hecho, es esa, tener una visión un poco más de rentabilidad. Que la gente habla mucho de la especulación y de que quieren mantener los locales, o sea, la gente tiene como mucho miedo a los cambios y no quieren que haya cambios, pero realmente no nos damos cuenta de que ya venimos de mucho cambio. La ciudad, el otro día lo enseñaba, en 1980 había cabinas de teléfono. Es una pena que las cabinas de teléfono se quiten porque es una cosa decorativa de la ciudad, pero se quitan porque ya no son necesarias, porque la gente no las utiliza. Entonces, en la medida en la que los ciudadanos hacemos una serie de hábitos, la ciudad tiene que transformarse y cambiar. Y en ese cambio, la burocracia de urbanística pues requiere muchos documentos, muchos papeleos. Entonces yo lo que ayudo es a que la ciudad se transforme, ¿sabes? A que las viviendas se transformen, facilitando a la gente que quiere cambiar esos procesos que no son rápidos, pero bueno, por lo menos acompañado con alguien, tienes más claridad o sabes más a los riesgos a los que te enfrentas. Ujú. ¿Vale? Em, Como arquitecta, empiezas obviamente en el estudio, luego te lo montas un poco más por tu cuenta. La función de un arquitecto realmente a la hora de acompañar para un cambio de uso para cualquier tipo de obra, ¿cuál es? Porque luego tú te tienes que apalancar en terceros, ¿no? En los obreros que van a ser las personas que hagan las reformas, entonces no todo depende solo de ti, sino de que luego tú les tienes que dictar cómo tienen que hacer las cosas, ellos saben ya hacerlo. ¿Cuál es el nexo real entre tú y los obreros que finalizan realmente o hacen las reformas o las obras? Pues lo más importante es al final tener un equipo de confianza. Yo puedo adaptarme al equipo que tenga la persona, o sea, yo como al final soy profesional liberal, o sea, a mí me contrata alguien y me dice, yo tengo este equipo de reformas. Pues vale, yo trabajo con ellos. Es verdad que si trabajan mal es muy difícil, porque yo al final, eh, el proceso es, imagínate, vamos a pensar que es un Ujú. local que tienes cerrado y que vamos a abrir y vamos a hacer un cambio de uso a vivienda, porque ahora hay mucha demanda de vivienda y vas a sacar una nueva vivienda al mercado. Primero que si lo hacemos juntos es porque tienes intención de hacerlo legal y que la vivienda va a ser de calidad. Ujú. Vale, entonces me llamarías a mí y yo lo que te ayudaría es, pues mira, primero ver si es viable o no. Luego hacemos un proyecto, vemos que ese proyecto cumple todos los estándares y lo registramos. Eso es el mundo del papel. Luego hay que llevarlo al mundo real. Y en el mundo real necesitamos efectivamente a todos los obreros, a los albañiles, a hacer la fachada, a los carpinteros, todo. Entonces, claro, yo trabajo normalmente con un equipo de confianza, porque al final yo no puedo estar 24 horas en una obra. Y si la lían en algo, pues necesitas. Primero, es normal que haya fallos. Y igual que puede haber un fallo en un documento Word, pues si hay un fallo en el mundo real en la obra, pues a lo mejor hay una humedad que provocas al vecino. O sea, va a haber incidencias, que eso es lo normal. Es que en una obra lo normal es que haya problemas, pero en el equipo lo que tienes que conseguir es que cuando hay un problema la gente esté, ¿sabes? Y que te ayuden a resolverlas. Porque yo no puedo, es imposible, nadie te puede garantizar que no va a haber cosas en el camino. Pero lo que te pueden garantizar es que mientras que haya cosas te van a acompañar y que te van a ayudar a resolverlas. Porque al final el tema de las obras, claro, todo el mundo piensa en obra como un dolor de cabeza. Cuando se hace un presupuesto, ¿se le pregunta al arquitecto el presupuesto total o se le preguntan a los obreros por separado? Pues es que depende un poco cómo lo quieras hacer, pero vamos, al arquitecto normalmente no, porque depende mucho. Mira, cuando la gente va a pedir presupuestos de reformas, o sea, yo tengo el proyecto, Mm. entonces quiero construir un determinado espacio, este mismo. Entonces tienes diferentes opciones para pedir presupuesto. Puedes pedírselo a una persona autónoma,
que tiene menos gastos, o sea, porque al final entre que pagues autónomos y 4 gastos más que tengas porque no tienes oficina ni tienes administrativo, se lo pasas a esa persona y tiene pocos gastos, entonces todo lo que le vas a pagar se lo va a quedar él. Si en cambio coges a Dragados o a una empresa constructora más grande, pues ¿qué pasa? Que tiene mucha gente en plantilla, tienen muchos gastos generales, tienen oficinas, obviamente el presupuesto no va a ser igual. Ujú. Hay diferencias no solamente de precios, sino también de servicios. Yo lo que últimamente veo es que, claro, la gente pregunta al obrero o a la persona que te está colocando la mampara o la persona que el albañil, le están pidiendo un presupuesto porque quieren abaratar. Pero ¿qué pasa? Que ese presupuesto se lo estás pidiendo no a un especialista en hacer presupuestos, se lo estás pidiendo a un albañil especialista en las reformas. Entonces, ¿qué pasa? Que el presupuesto que te da no se acerca al final. Y cuando has acordado eso, el cliente dice, vale, pues yo le contrato al albañil que me pasa este presupuesto. Y el presupuesto no está bien entre que las cosas no estaban claras o que se añaden cosas. Cuando luego el albañil o la persona profesional que no es del mundo ordenador le dice, oye, mira, que es que esto no es el precio, que es más caro. Pues entonces ahí están los problemas, porque realmente yo no veo que haya intención tanto de engañar, sino que es falta de, o sea, diferentes expectativas y diferentes formas de ver las cosas. No sé si lo he explicado bien. Sí, yo creo que sí. Una duda que me surgía cuando, por ejemplo, he estado yo personalmente mirando, oye, ¿cómo diferencia un arquitecto bueno de uno malo? Y luego, a nivel precios, pueden variar mucho, pero más o menos los arquitectos tienen una horquilla de precios más o menos estructurada o varía en función del tipo de cliente o de qué varía exactamente, porque a la hora de pedir un presupuesto, dices, oye, más o menos cuánto me puede costar esto, ¿no? Y te dicen, depende, pero no te dan una horquilla, que al final es más o menos lo que tú quieres saber, ¿no? ¿Cómo puedes saber si un arquitecto es mejor o peor para contratarlo o no contratarlo? Y a la hora de los presupuestos, ¿hay horquillas de precios o es muy relativo? Pues es muy relativo porque depende del trabajo que te vaya a llevar y también del acompañamiento. O sea, hay gente que me dice, no, pues te piden un precio y te dicen, no, es que es muy caro, muy barato. A ver, si una persona es muy barata, lo que va a tener es que como tiene que ingresar una serie de ingresos al mes, al año, a lo que quieras. Entonces lo que va a tener es muchos clientes. Entonces a ti te atenderá pues menos tiempo. En cambio, si quieres una persona que esté más atenta, más dedicada, pues probablemente sus honorarios sean más caros. Ujú. Y luego también depende mucho del diseño que quieras, o sea, del tiempo que vaya a dedicar a ese trabajo. ¿Y cuáles son los servicios exactamente que te puede ofrecer un arquitecto, ¿no? Vale, pues los servicios son, por un lado, solamente proyecto técnico para licencia, es decir, lo básico básico para que tú puedas conseguir una licencia, o puede ser que además te dé un plus y que coja y que además eso te lo ponga bonito y con un diseño chulo, y luego tiene un seguimiento de obra. Pues no es lo mismo ir una vez a la obra o ninguna o una vez por semana. ¿Que un arquitecto es jefe de obra o nada que ver? Normalmente cuando contratas a servicios de arquitectura no van a ser un jefe de obra. Eso lo tienen que, los reformistas tienen que tener a alguien ahí más tiempo durante la obra para comprobar todo. El arquitecto va una vez por semana, una vez cada 15 días con los planos y dice que todo está hecho conforme a sus planos. Ujú. Entonces, una persona que nos esté viendo ahora mismo, que quiera contar contigo como arquitecta, mayoritariamente va a contar contigo solo para reformas, por ejemplo, de locales. ¿O para qué más cosas puede contar realmente contigo? ¿Para hacer una reforma de su cocina, O sea, yo creo que para de una su reforma de la baño? cocina, o sea, algo No tan es pequeño. necesario. No, la realidad es que no. La realidad es que no va a ser necesario porque no, yo creo que no se aporta tanto valor, ¿sabes? Vale. Es verdad que sí que es importante que las personas cuando empiezan una reforma lo piensen todo bien. Entonces cualquier persona que les acompañe y les haga poner en orden todas sus ideas con unos documentos es ayuda, pero claro, es que te vas a ir más caro el collar que el perro. O sea, que no tiene, o sea, no, porque una hora de un profesional para hacer un baño, que además lleva mucho tiempo, no es que lleve poco, a lo mejor lleva igual de tiempo reformar una cocina que una reforma casi integral, ¿sabes? Ujú. Que yo creo. Entonces, en ese caso, no haría falta contar con un arquitecto. Un arquitecto, contamos con él. ¿En qué casos contamos con él? Cuando queremos hacer una reforma de local
o cuando queremos A ver, hacer... ¿cuándo contar con un arquitecto? O sea, la verdad, te lo prometo que nunca, pues parece una pregunta fácil y nunca me lo había pensado, planteado. ¿Cuándo quieres contar con un arquitecto? Pues cuando, la realidad es que cuando quieres hacer una reforma de un inmueble y vas a tirar un tabique, Ujú. ¿vale? Ahí necesitas un arquitecto. Cuando vas a hacer una reforma de un inmueble y vas a cambiar una ventana, ahí también necesitas un arquitecto porque tienes que pedir también una declaración responsable. Cuando tienes un local y quieres hacer cualquier reforma de un cambio de uso, también necesitas un arquitecto. Ahí sí o sí. O sea, no es opcional. Es como la normativa te dice que sí, que necesitas un técnico, que te prepare un documento. Que luego todo el mundo lo vaya a hacer, pues no. Pero que sea obligatorio, sí. Vale. Entonces, por ejemplo, para ponerlo un poco en contexto o en algo práctico, si compramos un piso para reformar, para luego alquilar por habitaciones, que mayoritariamente pues hay que crear alguna habitación más, hay que tirar algunos muros y demás, en ese caso, por ejemplo, sí que contaríamos, o sí que deberíamos contar con un arquitecto. Sí. De hecho, ahora me está llegando gente que, a ver, si tú haces alquiler por habitaciones Ujú. y, y haces una reforma, porque normalmente la gente o el rent to rent cogen el piso y lo reforman y lo adaptan para que algo que sea rentable. ¿Qué pasa? Que hay veces que hacen la reforma y no han contado con un arquitecto que sepa la normativa de ese sitio y luego si hay cualquier denuncia, que ahora puede haber denuncia porque en el momento que hay tránsito, pues algún vecino te puede denunciar, entonces ya sí que entra el ayuntamiento y empieza a preguntarte qué reforma has hecho y que les prepares un documento completo, un proyecto de ver para legalizar todo Ujú. y ver si se puede legalizar, porque si es legalizar todo y se legaliza todo, bien. El peor problema, o sea, pues vale, imagínate, me contratan a mí, yo lo arreglo y en un minuto ya está todo solucionado. A lo mejor un minuto no, pero en 2 meses o en un mes. El problema es cuando se han hecho obras que luego no se pueden legalizar, porque entonces eso no solamente es pagar al arquitecto. Luego lo siguiente es hacer la reforma para ajustarlas. Por eso es mejor que entremos antes. Por lo Claro, menos para saber qué riesgos asumes cuando haces una reforma que no vas a poder legalizar. claro. O sea, es mejor contar con un arquitecto de manera previa si vas a hacer un tipo de reforma de cualquier tipo que sea tirar algún tipo de muro, contar con arquitectos sí o sí, Mejor, sí, ¿no? sí, sí, sí. Vale, más o menos un rango de precios que le puede costar a una persona contar con un arquitecto. ¿Cómo se mide esta horquilla de tanto a tanto? Lo primero que hay que ver es el trabajo que es. No es lo mismo una declaración responsable que un proyecto de licencia de cambio de uso. Eso por un lado, ¿vale? ¿Qué procedimiento es el mejor? Que primero hay que analizarlo. Y luego, hay que ver los metros cuadrados de cada espacio. Pues a lo mejor una vivienda, un proyecto de una vivienda es menos de 1.000 euros, ¿sabes? Menos de 1.000 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados por hacer todo el proyecto y el registro en el ayuntamiento y demás. Y para un cambio de uso ya sería más caro, porque ya es un procedimiento más largo. Vale, fenomenal. ¿Por qué metaarquitecta? Pues mira, eso es muy gracioso. Primero Que es porque es más allá básicamente de la tu nombre arquitectura. Sí, de redes. de redes, ¿no? Sí, porque es más allá de la arquitectura, siempre fue más allá de la arquitectura, porque es verdad que soy muy inquieta. Y empecé cuando salí o sea, yo estaba trabajando, me quedé embarazada y fue cuando como me replanteé todo y me monté por mi cuenta y salí al mundo de la inversión. Y yo venía del mundo o sea, me metí en la inversión inmobiliaria y también en la inversión de todo el tema de criptomonedas y demás. Entonces dije, más allá de la arquitectura y más allá de las inversiones, y cogí ese nombre. O sea, relacionado un poco con el tema del metaverso y todo esto, ¿no? Sí, Y ya se te ha quedado ese nombre. sí, me gustó. ¿Te gustó? ¿En qué momento empiezas a invertir en publicidad y te ayuda a captar? O sea, ¿te está siendo útil? ¿Crees que ha sido un punto relevante que hayas implementado el tema de la publicidad? A ver, la publicidad, sí, sí, o sea, sí, lo que pasa es que tienes que hacerlo bien. O sea, hay campañas de publicidad que puedes hacer o por Instagram que realmente lo que tienes que tener luego es muy claro el producto que ofreces y sistematizar mucho, pero es verdad que llegas a mucha gente. Yo cuando empecé por mi cuenta, pues no sabía a quién dirigirme y sí que Instagram me ha traído clientes. Bien sea por publicidad o bien sea por mostrar lo que hago. Ujú. O sea, ¿crees que la marca personal es importante dentro de este sector, ¿no? Y en general en todos los sectores la marca personal es muy importante.
A ver, es que ¿sabes lo que pasa? Que me cuesta porque marca personal es como... yo creo que lo que hay que hacer es las cosas... O sea, sí, porque entiendo que marca personal engloba lo que yo entiendo como ser tú mismo, hacer las cosas bien, dar el mejor servicio a los demás. Entonces, si eso es marca personal, sí. Y enseñar a la gente lo que haces y ser una persona natural, entonces, sí. Pero esa es marca personal, como que cuando le colocamos etiquetas a las cosas parece que ya eso es como una cosa de plástico o como una cosa, bueno, a saber qué significa para otra persona. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y ser auténtico. Y cuando muestras algo a alguien, pues ser tú. O sea, para ti la marca personal la puedes definir como ser auténtica, ¿no? Yo sí. O sea, yo la marca no la he cogido porque diga, uy, esto es precioso. No, es porque me sale solo. De hecho, a lo mejor debería de matizar. ¿Cómo planteas tu crecimiento? Ahora que, o sea, ¿en qué punto estás en este momento y cómo te ves en un tiempo, hacia dónde te estás dirigiendo? Pues la, mi mayor reto o sueño o objetivo es poder, es que va a quedar un poco, pero que poder ser más útil a los demás. Entonces, ahora creo que el camino, o lo que siento es que el camino es ayudando a que las cosas se transformen antes a través de los espacios. Es verdad, que los espacios sean cada vez más útiles para las personas. Entonces, ¿para dónde quiero seguir? Pues ayudando ayudando a personas que tienen espacios cerrados a abrirlos, ayudando a, yo pienso, a locales cerrados durante años. O sea, me hace muchísima ilusión y me llena mucho, entonces me gusta. Y, y sí, yo creo que eso es lo que más creo que ahora mismo hay un reto, porque veo muchos cerrados y que están en buenas zonas y que pueden ser espacios muy guays. ¿Se gana bien como arquitecto? Pues supongo, depende cómo te lo montes. Si me dices a mí, o sea, depende cómo te lo montes. Como todo, ¿sabes? Puedes ganarte. O sea, hay gente ganando mucho dinero en sectores muy raros. Sí, supongo que sí que puedes. Lo que pasa es que tiene que ser un motor muy grande el querer ganar dinero. Y yo creo que si te enfocas solamente en ganar dinero, o sea, realmente el dinero tampoco llega, ¿sabes? Es como persigues algo que se va a escapar. Tú como arquitecta tienes que montar tu estudio de arquitectura si quisieras ganar más dinero ¿cuántas personas tienes en tu equipo? ¿Estás tú sola? ¿Cómo constituyes ahora mismo tu negocio? ¿Eres autónoma y ya? Colaboro en red. Es Vale. decir, que yo pues muestro el trabajo y luego tengo diferentes colaboradores especialistas de cada área. Y cada vez que tengo un trabajo, pues tengo un proyecto, pues tengo un colaborador especialista en ese proyecto. Entonces me uno y lo sacamos juntos. Y voy, o sea, prefiero no sé si repartir el dinero, pero saber que voy a dar un buen servicio y saber que cuento con la persona buena que está a mi lado. ¿Te gustaría montar tu propio estudio de arquitectura? No, es que además, o sea, que yo creo que hay un mundo que muere y otro que nace. El mundo que muere es lo que has visto cuando eras pequeño. El estudio de arquitectura con los otros, bueno, es que estaban con el Rotring. O sea, creo que hay que adaptarse al mundo de ahora y que el mundo de ahora cada vez lo que pide más es flexibilidad. O sea, yo voy a un gimnasio buenísimo donde puedo trabajar, donde tengo mis clases de... O sea, realmente creo que el mundo en el que vivimos no es recuperar lo de hace 50 años. Vale. Entonces, ¿cómo planteas tú que va a ser ese nuevo futuro, esa nueva arquitectura, ese nuevo estudio de arquitectura? ¿Cómo lo planteas? Pues yo creo que tiene que ser flexible, es decir, que se puede trabajar en cualquier sitio, que obviamente que estés a gusto. Para mí lo más importante, aparte de poder tener movilidad, que pueda estar trabajando en Madrid, que pueda estar trabajando en más zonas, que, que es muy importante poder también ir a buscar a mi hijo, o sea, es decir, no estar teniendo que estar en un sitio encerrada, sino de poder moverme y tener también la libertad geográfica y poder tener ingresos también flexibles, es decir, que yo dedico más tiempo o genero algo, pues tener más ingresos y tener más ingresos pasivos de más sitios. O sea, no sé si te he respondido al tema de la arquitectura, porque yo creo que cada vez las cosas están menos cerradas. No es tanto ser arquitecta solamente, sino que es como dar servicios a la sociedad que la gente necesita a partir de los conocimientos que tienes. Entonces, por eso necesitas formarte y una de mis formaciones es la arquitectura, pero no es la única. ¿Se puede ser arquitecto online? Claro, mucha gente. ¿Cómo funciona ser arquitecto online? Pues primero te tienes que quitar las obras, porque eso es lo que más te ata al sitio. Lo que pasa es que a mí las obras también me gustan mucho, pero si alguien ha estudiado arquitectura, primero que, o sea, eso también es súper importante. O sea, estamos en un momento de mogollón de oportunidades. Lo que pasa es que la gente, como cree que tiene que recuperar lo de hace 50 años, no las ve.
Y puedes ser arquitecto online porque ahora puedes enseñar tu trabajo a cualquiera. O sea, a mí un vídeo se me viralizó y 500.000 personas vieron un vídeo mío que ni siquiera lo había hecho para que la gente lo viera. ¿Sabes? Y a partir de ahí la gente te conoce. Te pueden conocer por lo que tú quieras. Entonces, tienes que al final ofrecer un servicio que la gente necesite a partir de tus conocimientos. Y si tus conocimientos son de arquitecta, pues bien, o de arquitecto, pues fenomenal. Si son de lo que quieras y puedes hacerlo online, pues todo lo que sea a distancia, todos los proyectos, todo lo gráfico de ordenador, renders, diseños, licencias, lo que tú quieras. Hablando un poco del tema renders, creo que es algo bastante que se está poniendo, bueno, de moda, entre comillas. ¿Tú qué programas utilizas? Y he visto que no son baratos los programas. Por ejemplo, Lumion. Yo estoy conociendo un poquito estos programas, ¿no? Y he estado tocando un poco SketchUp y Lumion. Luego el hecho de poder contratar el Lumion, por ejemplo, te sale a 1.500 euros al año. Es bastante caro, ¿no? Pero bueno, luego le sacas rentabilidad. Claro. El problema es eso, que cada vez lo están haciendo más por suscripción todo. Es verdad que a lo mejor Lumion todavía no lo ha hecho, pero yo creo que cada vez más serán por suscripción. Pero si 1.500 euros lo divides en 12 meses y eso le sacas rentabilidad, realmente tampoco es tan caro. Ujú, Yo utilizo el SketchUp y luego uno de renderizado que se llama Inkscape. ujú. ¿Y crees que fomentar un poco más los renders que se hacen es útil a la hora de conseguir clientes? Pues sí, ¿Tú los porque utilizas? yo sí. Es que yo tengo diferentes líneas de negocio y yo creo que una de ellas son los renders, las infografías, para que la gente pueda verlo ya reformado antes de haber empezado las obras. Ujú, Y claro, se te ahorra luego presupuesto de obra, porque si lo tienes que ver en la realidad para tomar las decisiones, pues es mucho más caro que esté ahí el obrero que no tú en el ordenador con una infografía. Y yo sí las utilizo muchísimo. Y, y no creo que sea caro. Lo que pasa es que es verdad que tienes que sacar partidos. Te pagas un programa, pues lo que tienes que hacer es hacer que sea rentable, que sea una claro, inversión. claro. ¿Cómo gestionas tú a tus clientes? ¿Cuál es tu flujo un poco de...? Porque yo cuando te escribí, me metiste como ya directamente a un flujo por mensaje directo, ¿no? Que se autorrespondía solo. ¿Ah, sí? Y yo te preguntaba, en plan, me decías, ¿cuántos metros tiene el local? Porque ¿Ah, era sí? para un cambio de uso de local a vivienda. Y creo que fue contigo y creo que fue así. Por mensaje directo desde Instagram se autorrespondía y luego me enviabas, me pedías mis datos, ¿no? Y a raíz de eso, pues Esa campaña estuvo contactabas bien, o conmigo. sea, porque lo que he hecho ha sido, o sea, tienes que dirigirte, pues así, para publicidad en Instagram, lo que tienes que hacer es un lanzamiento de la publicidad, pagas por un reel para que te lo promocione y Mm, ese estaba dirigido, no lo hice yo, o sea, pagué a, pues lo que te decía, como los proyectos, tienes que pagar al que sabe y asociarte con él y en función de eso ya que trabajar juntos. Y entonces lo que me prepararon fue, yo hice el reel, lo promocionaron ellos y entonces a través de una inteligencia, bueno, yo creo que no es inteligencia artificial, es ManyChat, ManyChat, sí. que te hace como la contestación para hacer un filtrado. Porque a lo Ujú, mejor, claro, tú haces un reel y te llega a 100.000 personas y de ahí necesitas hacer un filtrado para ver claro, quién puede ser un cliente y quién no. claro, claro. Y ya no lo tienes eso, ya no lo estás usando Pues ahora. es que luego pasé a hacer otra cosa con otra persona, o sea, eso lo he dejado como aparcado. Ujú, Porque al final, ¿qué pasa? Que al final, si consigues muchos clientes de esa forma, o sea, tienes que tener mucha capacidad de producción. ujú. Y entonces Y lo no que podías. no llega un momento que es que, o sea, aparte tengo más cosas, o sea, es que no podía más. Y entonces dije, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser, en lugar de hacerlo yo, enseñar a otros a que lo hagan. Y Ujú, entonces dije, pues voy a hacer un lanzamiento. La verdad que me llegó también por Instagram una persona majísima también y me dijo, mira, que hiciéramos el lanzamiento juntos y nos asociábamos. ujú. Y entonces hice un lanzamiento para enseñar a la otra gente para encontrar opciones y aprender a ver las oportunidades en los locales. Y entonces pasé al otro, pero por probar, porque realmente o sea, no, como, como que yo ya estoy, económicamente estoy bien, entonces estoy haciendo pruebas por aprender más, pero ¿Y qué no, tal te ha ido esto segundo? pues me ha ido, es que es mucho curro, ¿eh? Es mucho curro, la verdad. Ya. Es mucho curro y todo muy nuevo. O sea, me ha gustado la experiencia, pero es intensa, muy intensa. Pero una vez, o sea, das como una formación. Sí,
Pero una vez ya te has preparado esa formación, que es lo duro, ¿no? Ahora ya simplemente reutilizar esa formación para enviársela a todo el mundo, ¿no? Bueno, podría ser así, pero no es la idea. La idea es hacer el cambio de verdad en la ciudad. Entonces, si esa formación, el problema es que también yo tengo otras historias, ¿no? De formaciones online y hay mucha gente que lo paga, como cuando te compras unas zapatillas para salir Sí. a correr, pero no las utilizas. Ujú. Entonces, claro, la idea tampoco es que sea así. No es Ya. que tú pagas y no lo haces. No. Entonces, lo que necesito es la formación que de verdad tenga un impacto en esa transformación. Ujú. O sea, casos de éxito. Entonces, no es tan sencillo como lo grabas, lo compras. No, necesito eso. Entonces, para garantizarme eso, hay que hacer más esfuerzo. Ujú. Y tengo más seguimiento, ¿sabes? Que la gente no lo compre y se relaje. Ya, ya, ya. Una pregunta un poco relacionada con el sector en general. Tú, una manera de captar clientes que tienes es obviamente las redes sociales. Pero antes de que te metieras con las redes sociales, ¿cómo hacías tú para captar nuevos clientes? Entiendo que los referidos siempre van a estar ahí, ¿no? Pero si tú querías buscar un cliente nuevo que no te conociera de nada, ¿cómo socializabas o dónde te metías para encontrar nuevos clientes? Vale, así por ordenarlo muy bien. O sea, yo estoy trabajando en una empresa, me quedo embarazada, dejo de trabajar en la empresa, en el estudio de arquitectura. Entonces, lo siguiente que hago es, tenía que conseguir clientes, porque claro, tú te montas por tu cuenta, pero en tu vida has tenido ningún cliente. Pues lo Claro. siguiente que hice fue ir a formaciones. Y a partir de las formaciones empecé a conocer gente y esa gente pues te conoce y acaba confiando en ti y pues la vida se van dando así los contactos y los clientes. Pero a través de las formaciones, de grupos de networking, con más empresarios, a través de eso es como conseguido tener más clientes. Y luego ya empecé a todo formaciones online y luego ya pasé a las redes. ¿Cómo es conciliar ser madre con emprender? Porque en tu caso es emprender, ¿no? Te lo has montado por tu cuenta. Sí, pues a ver, yo primero que no soy, o sea, no, tengo mucha ayuda, ¿sabes? O sea, tengo mi familia, punto número uno, que eso es importante decirlo. Y lo que pasa es que es verdad que tengo flexibilidad, porque como no tengo que estar de 8 a 6 o de 8 a 8, es que los estudios de arquitectura tienen un horario muy seguido. A lo mejor entras a las 9 y sales a las 7:30. Ujú. Y, y entonces, pues como me puedo organizar por mi cuenta, yo, vale, trabajo haciendo 1000 cosas, pero luego a lo mejor, pues eso, los jueves, un día a la semana, recojo a mi hijo y comemos juntos. O sea, puedo dedicar más tiempo. O sea, salimos y él sale a las 5 y nos tomamos un helado. O sea, que puedo durante la semana también hacer más cosas con él. Ujú. Aunque tampoco soy una madre de parque, vamos, que a mí eso me aburre muchísimo, que me salen sarpullidos, pero ciertas cosas sí que puedo. ¿Cómo ves a la gente joven, más o menos involucrarse dentro de lo que es el ámbito de la arquitectura, en general del inmobiliario? ¿Cómo ves el panorama actual y desde tu punto de vista? Pues lo que estoy, lo decía antes a mis compañeros, me estoy encontrando mucha gente joven ya con muchas ganas de invertir, que yo como que lo descubrí mucho más tarde, yo tendría 35 y yo la gente ahora con la que me estoy encontrando pues tiene más ganas de aprender más cosas, de invertir en inmobiliario, tienen mucho más desarrollo personal, ¿sabes? Sí. Autoconocimiento, sí, la verdad, bueno, pues yo me estoy encontrando con ese tipo de jóvenes, sí, Ujú. sí, no sé, me estoy muy sorprendida para bien. Hablando de tema inversiones, cuéntanos si quieres un poco qué inversiones tienes tú. A ver, hay diferentes áreas. A mí, yo cuando te dije que me monté por mi cuenta, empecé a pensar, digo, mira, yo había ahorrado mucho dinero, vamos, que yo no era de gastar, que yo todo lo que trabajaba mucho, tampoco tenía tiempo de gastar y lo tenía todo metido en una cuenta, ahorrado ahí por si acaso, Ujú. que no sabía cómo funcionaba la inflación. Entonces, empecé, primero hice un curso de inversión en bolsa. Ujú. Y no llegué a invertir nada porque me dio miedo. Luego, inversión inmobiliaria y empecé a comprar pisos. Al final me uní con más familia, porque yo tampoco tenía dinero, pero no tenía para comprar casas. Pero sí que podía encontrar como socios y con los que poder hacer cosas. Entonces empecé a comprar inmuebles. Y era el 2016 y yo sabía que era un buen precio. Y entonces fui comprando. Yo pensaba cada año un activo nuevo.
Entonces, empecé a hacer eso con inmobiliario y luego también empecé con tema criptomonedas, también aprender todo el tema de criptomonedas y también empecé a invertir en criptomonedas y luego también en infoproductos y también empecé a invertir en infoproductos. O sea, tengo como diferentes áreas y luego fondos indexados. O sea, tengo todas las áreas y la que más me ha gustado es inmobiliaria. Ujú. ¿Por algo en concreto? Sí, porque primero porque me encanta tener cosas bonitas, entonces todo lo que cuando la vez que compré una cosa estaba muy mal y entonces la he dejado muy bonita y aún así era rentable y veo que la gente está feliz viviendo ahí y, y me gusta la sensación de dejar un legado de las cosas mejores que cuando yo ya no esté. Entonces eso me gusta. Me gusta pensar que como que paso por aquí y dejo sitios mejores que como los encontré. Qué bueno. Ya un poco para ir terminando, el invitado anterior, bueno, siempre hago una pregunta al final. Siempre les hago la pregunta del invitado anterior, ¿no? Al siguiente invitado y luego tú le tienes que dejar una pregunta Pues sí, me lo podías haber dicho para ir pensándolo. al siguiente invitado. Entonces, la pregunta era básicamente algo así como que cómo veías el tema de si hacía falta o no más regulación ahora mismo en el sector inmobiliario. Hay muchísima regulación. Hay mucha regulación. Yo creo que como pongan ya más regulación ya directamente, no sé, ya no podemos hacer nada. Mm, O sea, si no, más regulación no. Yo lo que creo que hay un problema en el sector inmobiliario y con la vivienda hay un problema. mm, Y creo que lo que hace falta es sacar más viviendas al mercado. Pues no sé si hay vivienda pública, porque al final tampoco sé por qué los particulares tienen que soportar que gente que no paga estar costeándolo ellos. Entonces deberían de sacar más vivienda pública los organismos sociales a través de los impuestos. Eso es lo que creo que debería de pasar para solucionar el problema. Y más regulación, ¿no? Yo creo que debería haber más sentido común, pero más sentido común que no es meter más prohibiciones. ujú. Y una pregunta que se te pueda Ay. ocurrir para... Y no sabemos, claro, tiene que ser algo del inmobiliario, ¿no? Efectivamente, sí, porque no sabemos qué tipo de invitado puede ser. Claro. Igual es otro agente inmobiliario, un abogado inmobiliario, otro arquitecto. Otro arquitecto que, claro. Pues me ha gustado mucho la pregunta que me has hecho, que yo no sé si la vas a hacer, que, que por qué hace lo que hace, ¿sabes? Cuál es su misión? ¿Qué quiere conseguir? ¿Cuál es su misión de hacer lo que hace? Bueno, Ujú. pero de verdad, ¿no? Desde qué hay detrás de todo lo que está haciendo. Fenomenal. Bueno, algo más que quieras un poco añadir, un poco comentar respecto a el ser arquitecto o algo que quieras recomendar a... Pues no sé quién lo está viendo, si lo está viendo más arquitectos o gente joven, claro, tú eres muy joven. Ujú, Si lo está viendo gente, creo recalcar que en el mundo en el que estamos, primero que hay muchas oportunidades, que eso ya lo he dicho, pero que de verdad, o sea, que lo lleven ahí tatuado en el ADN, que es que hay muchísimas, y que hagan lo que hagan, siempre que sirvan y ayuden a la gente y a la sociedad, van a tener trabajo siempre. Que no tengan, o sea, que no tomen decisiones desde el miedo. Que si tú haces un buen trabajo y ayudas a los demás, al final te va a ir bien. Es que no hay otra, sabes que te va a ir bien, no hay otra opción. qué bueno. Pues nada, ya lo último, creo que he visto que, o sea, se pueden contar contigo, entiendo, para cambios de reforma de locales a viviendas sobre todo, ¿no? Que es un poco tu especialidad. Sí, o sea, yo creo que la especialidad de trasfondo de base es un espacio que esté mal, pero es verdad, no una cocina o un baño, algo, pues algo más integral, que necesite algo más técnico o más de proyecto, pues sí que pueden contar conmigo. Fenomenal. Bueno, ya sabéis, podéis decirle que venís de parte de este podcast, que lo habéis visto y podéis contar obviamente con Lucía para todo el tema de arquitectura. Muchísimas gracias por venir. Pues nada, de aquí terminamos un poco el podcast. Espero que os haya gustado, suscribiros todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta luego.